hayan podido llegar con deseo, con ánimo de escuchar la palabra. Nuestros niños van a sus clases. Bueno, tenemos reuniones, usted sabe, de distinto tipo. Una de ellas los domingos incluyen la clase de los niños, que en este momento van a subir para ser enseñados por sus respectivas maestras. Pero qué bueno es que usted ha llegado hasta este lugar y que pueda estar atento. Yo deseo que su corazón esté atento a la palabra de Dios. Repito, que cada uno pueda sentirse bienvenido y parte de este lugar, porque este es el lugar que el Señor nos ha dado para poder escuchar su voz, para escuchar su palabra. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Y me imagino, no sé, estamos transmitiendo ya, así que si estamos transmitiendo, saludar a quienes nos ven a través de las redes sociales. Hay algunos que están de vacaciones, otros que algo les habrá pasado, no sé. Quiero pensar bien que tuvieron algún problema, algún estorbo, tal vez para llegar y que nos fue la flojera. Pero a aquellos que están en la casita les mandamos saludos, cariños, esperando que el Señor les bendiga y les hable también como a nosotros en este lugar. Mateo capítulo 18, versículos 5, 6 y 7, el que vamos a leer el día de hoy. Y la predicación del día de hoy lleva por título: peor que tropezar es ser de tropiezo. Y quisiera pedir que me pongan, mientras usted busca el capítulo 18 en su Biblia, me pongan la imagen de las noticias. Mire, esto es un recorte rápido que hice, no me demoré ni 5 minutos, al preguntarme si habían acaso eventos en los cuales alguna ambulancia o algún carro de bombero habría sido estorbado, habría sido detenido y no poder llegar a su lugar a salvar a alguna persona, producto de algún problema o alguien que lo haya impedido. Y la verdad es que me encontré rápidamente con varias noticias al respecto. Esto es algo que siempre indigna, siempre es noticia y siempre indigna a todos cuando escuchamos, por ejemplo, como sale ahí abajo, dice: indignación por muerte de una bebé en medio de los bloqueos. La ambulancia no pudo pasar. Le impidieron pasar a esta ambulancia y un bebé murió. O hemos escuchado todos de repente alguna noticia decir: miren, los bomberos no podían pasar y no los dejaban pasar y la casa se quemó. O la ambulancia no pudo llegar porque no los dejaban ingresar al lugar. Y la verdad es que es algo que lamentablemente se repite. Cada cierto tiempo tenemos estas noticias. Estas noticias no son actuales. Hay una sola que es de hace pocas semanas. Pero una cosa es segura: esto se repite, se vuelve a dar y es algo que indigna a todos. Pero el día de hoy quisiera que pusiéramos mucha atención, porque vamos a hablar de algo que indigna a nuestro Señor Jesucristo. Y si a nosotros nos importa la opinión pública en cierta manera, no indignar a la gente, mucho más nos debe preocupar, no indignar a nuestro Señor. No hacer algo que realmente Él detesta y que Él condena fuertemente, como lo vamos a ver el día de hoy en su palabra. Así que vamos a Mateo capítulo 18, vamos a leer versículos 5, 6 y 7. Dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Oremos un momento. Amado Padre, yo te doy gracias porque tu palabra viene a tiempo siempre a nuestras vidas, Dios, para que nosotros sepamos arrepentirnos y realmente atender a tu voz, Señor, y poder tomar los cambios y tomar la actitud necesaria, Dios, porque tu deseo no es nuestra condenación, sino nuestra salvación. Tu deseo no es que nos perdamos, sino que seamos rescatados de este mundo, de la vanidad de la vida, y pongamos atención a tu palabra, y volviéndonos a ti, Dios, alcancemos misericordia y vida. Dios, te doy gracias por cada persona que ha llegado a este lugar, y yo te pido, Señor, que tú seas hablándonos, que tú seas cobijándonos bajo tus alas, que tú seas tocando nuestros corazones, Dios, transformándonos, para que vivamos no para nosotros mismos, sino para tu gloria, Dios.
Gracias te doy. Señor, muchas veces nosotros nos molestamos, nos incomodamos por cosas terrenales, nos enojamos por cosas triviales que no tienen ninguna importancia y no prestamos atención a las cosas que a ti te molestan, que a ti te enojan, que no son irrelevantes, sino por el contrario, son trascendentales, son eternas. Y yo te pido que podamos prestar oídos para saber distinguir entre lo eterno y lo temporal, entre lo que importa y lo que no importa, y podamos poner nuestros ojos, Señor, en lo que realmente importa, Dios, para vivir agradándote a ti y para vivir en comunión contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Como le dije, quisiera que cada uno de ustedes pueda estar atento, porque hoy vamos a estudiar este pasaje en el cual Jesús hace duras advertencias, fuertes advertencias, en las cuales Él muestra indignación por una situación. Y si bien es un mensaje para tal vez personas que ya llevan camino en el Evangelio, es bueno que si usted por primera vez está aquí y por primera vez está escuchando del Evangelio, también conozca qué es lo que al Señor le molesta, qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le molesta. Porque a Él llamamos Señor, a Él llamamos nuestro Salvador. Y queremos caminar en pos de Él y queremos seguirlo y queremos aprender de Él. Bueno, el versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjese que la primera palabra que usa dice, y cualquiera. Cualquiera es cualquiera, muy bien. Entonces esta advertencia es para todos, es para cualquiera, es para todos nosotros. Seamos viejos o seamos nuevos en el Evangelio, seamos muy conocedores de la Biblia o seamos recién por primera vez tomando una Biblia en nuestras manos, sea cual sea nuestra condición, todos nosotros debemos prestar atención a este llamado a atención que Jesús está haciendo. Y por lo demás, porque quien está haciendo este llamado no es cualquier persona, es Jesús, aquel cuyas palabras fueron siempre trascendentales, siempre de suma importancia. Entonces tenemos que escucharlas porque siempre las palabras de Jesús se cumplieron a cabalidad. Jesús jamás dijo algo que después no se cumplió o que en realidad estaba diciendo otra cosa que no era así, tan así, que sucedió otra cosa distinta. No es así. Todo lo que Jesús dijo se cumplió tal cual lo dijo. Así como le dijo a sus discípulos sobre las piedras que estaban en el templo de Jerusalén, que impresionaban por su tamaño y por la arquitectura que tenía ese templo, Jesús le dijo a sus discípulos, os digo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar, o sea que esas tremendas piedras van a desaparecer de este lugar. Así se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron los romanos y hasta el día de hoy no queda ni una sola piedra sobre piedra, como lo dijo Jesús. Así también, cada palabra de Jesús siempre se cumplió. Entonces es importante que nosotros estemos atentos a su palabra. Dice, cualquiera que haga tropezar. ¿Qué es hacer tropezar? Bueno, en palabras sencillas, un tropiezo es todo aquello que sirve de estorbo o impedimento. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero justo sale tarde de la casa y necesita llegar luego al trabajo, a la iglesia, y justo hay, no sé, un auto en pana, o hay alguna cosa en el camino. Y usted empieza a desesperarse, a enojarse y a molestarse porque hay algo que le impide continuar con su camino. Un tropiezo es aquello que sirve de estorbo, impedimento, y que generalmente se presenta en medio de un camino, estorbando el libre tránsito o generando algún tipo de accidente a quienes transitan por él. Pero sabemos, por supuesto, que Jesús no está hablando de un tropiezo físico, no está hablando de un auto averiado en el camino. Sabemos quién es el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él es el camino, nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es el camino. Aquel que siendo en forma de Dios, dice la Biblia, se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz y darnos acceso a todos nosotros, abrir un camino al cielo para todos nosotros, pagando con su sangre nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Ese es nuestro Señor y ese es el camino. Entonces, este estorbo, ¿dónde se coloca?
¿dónde está este estorbo? ¿O delante de qué se coloca este estorbo? Delante del camino. Y tome el camino con mayúscula. Jesús está hablando de un estorbo que se pone delante de Él mismo, delante de Cristo, delante del Señor. Terrible cosa es estorbar a una ambulancia que va a buscar a un enfermo. Terrible cosa es estorbar a los bomberos que van a salvar una casa que se quema. Pero mucho peor es estorbar el Evangelio de Jesucristo. La palabra que trae vida eterna al corazón de los hombres. La palabra que puede salvar y que puede liberar cualquier corazón y que puede reconciliar una vida con Dios. Jesús dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera colgarse, ¿qué cosa? Una piedra de asno, de molino de asno. Por ahí tengo una foto, no sé si me la puedan colocar. Bueno, no se ve muy bien, pero esa piedrota que está ahí arriba, a lo mejor usted ya la conoce, esa es la piedra de molino de asno. Una piedra muy grande, con un hueco al centro donde se introducía un palo para poder, como ven la imagen, hacer que un burrito de carga la moviera y fuera prensando, fuera moliendo el trigo y formara así harina. Pero era una piedra realmente pesada, por eso no era movida por hombres, no era movida manualmente, sino que ponían a un burrito. Y Jesús está diciendo, mejor que hacer tropiezo es que una persona se cuelgue, se ate esta piedra y la lance al mar y se hunda con ella. Mire la gravedad de las palabras de Jesús. Es una advertencia tremenda. El ejemplo de la piedra de molino que Jesús está diciendo, que ojalá se hubiera acabado la vida de esta persona antes de ser estorbo. Él no está queriendo decirnos que existen pecados peores que el suicidio, sino lo que Él está queriendo hacer es llamar la atención, es hacer que impacten sus palabras en el corazón de los que están escuchando. Es que entiendan que estorbar al Evangelio y estorbar a la palabra de Dios es peor que tomar una piedra y lanzarse al mar y quitarse la vida. Porque esa vida ha tomado un propósito o un sentido nefasto, que es estorbar a aquel que es la vida, aquel que es el perdón, aquel que es el único camino. La advertencia nos debería hacer temblar a todos. Primero porque, como ya dijimos, dice cualquiera. Es decir, nadie piense de sí mismo ser tan bueno y puro que jamás podría brotar de su interior semejante maldad de estorbar a quien humildemente se acerca a Cristo. El versículo dice, cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y recuerden que la semana pasada, quienes estuvieron aquí, no sé, yo algunos veo caritas que no estuvieron el domingo pasado, pero el domingo pasado analizamos el concepto de ser niño. Y que Jesús dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo vimos la semana pasada y hablábamos que el concepto de niño no era niño en edad, primeramente, sino se refería a aquel que es indocto, aquel que es inexperto, aquel que por primera vez se está acercando a Jesús. Aquel que no conoce bien la fe, quiere conocerla, viene con humildad, viene con sencillez de un niño, viene queriendo aprender, pero también es susceptible de ser apartado, es susceptible de ser estorbado. A un niño es fácil de repente correrlo. De hecho, eso fue lo que pasa más adelante y que también indigna a Jesús cuando sus discípulos querían impedir que niños vinieran a Él. ¿Se acuerdan? ¿Conocen ese pasaje cuando habían niños que querían venir a Jesús y los discípulos los corrían, le decían, apártense, les estorbaban? Y Jesús les dice, no se lo impidáis, no se lo impidan, dejen a los niños venir a mí. Porque de los tales, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que con humildad, con sencillez, con la corazón de un niño se acercan a mí. Aquellos que vienen pidiendo ayuda, aquellos que quieren estar conmigo, esos niños querían estar con Jesús. Y todo aquel que quiere estar con Jesús será bienvenido. Todo aquel que quiera conocerle será bienvenido. Pero hay de aquel que estorbe a estos niños que se acercan a Jesús. Hay de aquel que se ponga en medio y que impida que lleguen estas personas a conocer la verdad, a conocer a Cristo. Mejor le fuera atarse esa pesada piedra y lanzarse al mar y hundirse.
Qué fuertes son las palabras de Jesús. Qué fuertes. Porque Él quiere mostrarnos su indignación. Así como a veces la gente reacciona, como le decía, a quien detuvo a la ambulancia y dice, no, este hombre debería pudrirse en la cárcel. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Mire, murió la guagua por culpa de su necedad. ¿Cómo se le ocurre detener a la ambulancia si la ambulancia iba a ayudar a ese bebé? Que se pudre en la cárcel, decimos. Queremos la condenación sobre ese hombre. Y aquel que estorbe a uno que va corriendo a Cristo, ¿no merece acaso condenación? Que va corriendo a la vida eterna, que va corriendo al perdón de su alma, que va corriendo a la salvación de su corazón y es estorbado por alguien, es detenido por alguien para que no vaya a Cristo, para que no conozca la verdad, para que no conozca el Evangelio, ¿no debería recibir también condenación? Jesús es quien dice esto. Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo, por supuesto, que se opone a Cristo, eso lo sabemos. El mundo, este sistema, es enemigo de Cristo. Y todo el tiempo pone estorbos para que las personas no vengan a Él. Todo el tiempo está poniendo mentiras, falsedades, engaños, tentaciones, distracciones para que las personas no vengan a Cristo. Y permítame decirle que yo lo veo todo el tiempo cuando una persona está interesada en venir a la iglesia, cuando una persona está recién empezando, cuando invitamos a personas afuera y les decimos vengan a conocer la palabra de Dios, vengan a escuchar, y ellos muestran interés y dicen sí quiero. Yo lo veo todo el tiempo como el mundo les pone una y otra dificultad. Justo en el momento en que van a venir a la iglesia aparecen enfermedades, aparecen tentaciones, aparece el partido de fútbol de su equipo favorito, aparece la visita inesperada, el familiar que no lo venía a ver nunca y justo ese domingo le dieron ganas de visitarlo, el amigo que lo llama y le dice tienes que venir porque yo te necesito ahora y tiene que ser ahora, y después él va y ve que no era ninguna urgencia, solo era un estorbo para que la persona no llegara aquí, no llegara a la iglesia. Yo lo veo todo el tiempo. Veo como muchas personas son estorbadas para venir a la iglesia por el mundo, porque el jefe les aumenta la pega, porque hay situaciones económicas y entonces justo les sale un trabajo el domingo, entonces no van a la iglesia porque tienen que ir a trabajar para ganar algo de dinero, porque están apretados por el dinero, etc. El mundo siempre pone tropiezos para que la persona no escuche la palabra de Dios. Como Faraón cuando dobló el trabajo de los israelitas, ¿se acuerdan? ¿Conocen la historia bíblica? Faraón cuando oye a Moisés que le dice, deja libre a mi pueblo, déjalos ir para que adoren en el desierto. Faraón dice, les voy a dar más trabajo, les voy a doblar la carga. Ahora no les vamos a pasar la paja para que ustedes hagan el ladrillo, sino que ustedes mismos la tienen que ir a buscar. Así es el mundo. El mundo, cuando hay una persona que está queriendo conocer al Señor, cuando usted le predica a alguien, le habla a alguien y la quiere invitar al Señor, pareciera que más carga le pone en el momento que esa persona quiera acercarse a Cristo, porque el mundo se opone a Jesús. Pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo será condenado, sí. Y déjeme explicarle brevemente que la expresión ay no es una expresión como nosotros la ocupamos, una expresión de dolor. No es un ay de me pegué en el dedito chico. Es un ay utilizado ampliamente en toda la literatura bíblica para expresar una maldición sobre alguien. Es lo mismo que decir maldito. Es una condenación que está haciendo Jesús sobre el mundo y sobre quien sea de tropiezo para el Evangelio. El mundo sin duda está bajo condenación y la Biblia dice que será consumido por el fuego. El apóstol Juan nos enseña y nos dice, no améis el mundo, porque todas las cosas del mundo van a pasar, van a dejar de ser. No busquen las cosas de este mundo, no anhelen las cosas de este mundo. El mundo va a pasar, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, dice la verdad, dice la palabra de Dios. Pero como le dije, esta condenación que vendrá segura sobre el mundo, vendrá también sobre aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios nos libre de que uno de nosotros sea el que está estorbando a los que se acercan a este lugar como niños para conocer a Cristo.
Y por eso le pido que cada uno de nosotros pueda estar atento, para que veamos en la palabra de Dios qué quiere decir o cómo es posible que una persona se transforme en un tropiezo para la predicación del Evangelio. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que grafican muy bien qué es ser tropiezo. ¿A quién está apuntando Jesús cuando dice, ay de aquel hombre? Y tempranamente en la Biblia, en el Génesis encontramos, por ejemplo, y en Éxodo, mejor dicho, encontramos los ejemplos de estos magos, hechiceros que tenía Faraón, que cuando Moisés iba y les decía, deja liberar a mi pueblo, y mostraba el poder de Dios, aparecían estos magos que con su magia hacían también cosas parecidas y influían sobre Faraón para que Faraón endureciera su corazón y no los dejara ir. Esos son los primeros ejemplos que podemos ver en la Biblia de personas que fueron de estorbo para la palabra de Dios, para el camino de Dios. Dios quería liberar a Israel y estaban estos hechiceros estorbando a los propósitos de Dios. Pero quizás los personajes icónicos de estorbo en la Biblia, que con mayor claridad nos grafican lo que es ser un estorbo para el Evangelio, son el grupo de la secta de los fariseos, escribas y fariseos. Ellos tenían casi por deporte estorbar a Jesús. Ellos querían en todo momento encontrar algo en Jesús que les sirviera para que Él no siguiera predicando, no siguiera sanando, no siguiera liberando. Qué terrible era el corazón de estos hombres, que cuando veían, por ejemplo, a un paralítico siendo sanado, caminando por fin, ellos se preocupaban porque ese paralítico llevaba su camilla un día de reposo. Cuando veían a un ciego recuperar la vista, en vez de alegrarse porque ese ciego por fin podía ver, estaban preocupados porque ese ciego había sido sanado por Jesús. Cuando veían a una mujer que estaba encorvada o un hombre que tenía su mano seca y veían que Jesús los sanaba un día sábado, ellos estaban preocupados por la religiosidad, por el culto, y estorbaban en todo momento la predicación de Jesucristo. Y sobre estos mismos hombres Jesús pronuncia estas mismas palabras: ay, ay. Y nosotros debemos mirar a estos antiejemplos, digámoslo así. Son personas que nosotros debemos mirar con temor de no transformarnos en uno de estos escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué es importante que prestemos atención? Porque estos fariseos y escribas no eran personas que estaban lejos, no eran griegos que vivían muy lejos y traían su enseñanza de afuera. ¿Dónde vivían estos fariseos y escribas? ¿Dónde vivían? En Israel, ahí mismo. En el mismo lugar donde estaba Jesús. ¿Y dónde se reunían escribas y fariseos? En las sinagogas, en los mismos lugares donde se predicaba la palabra de Dios. Quiero decir con esto, que estos hombres no eran hombres lejanos, eran hombres cercanos. No eran hombres que no conocían la palabra de Dios, eran hombres que la conocían y la conocían muy bien. Pero su corazón estaba lleno de hipocresía y de maldad. Dice Mateo capítulo 23, versículo 11, el 15, dice Jesús: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, fíjese, la misma expresión, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos hombres eran verdaderos estorbos para la predicación del Evangelio. Habían ciegos, habían cojos, habían personas que humildemente se acercaban a Jesús, querían escuchar la palabra, querían recibir salvación para sus corazones, estaban necesitados de Dios. Pero estos fariseos, estos escribas se ponían por delante y empezaban a estorbar y empezaban a llenar de cizaña el corazón de esas personas y decían: no, él es un pecador, no te acerques a Jesús porque él es un engañador. Él no puede venir de Dios. Porque mira, él sanó a una persona en un día sábado. ¿Y qué tiene malo de eso?
No, porque Él no es de nosotros, Él no salió de nosotros, entonces Él no es nadie. No, Él en realidad no es un predicador autorizado. Y como no es un predicador autorizado, nosotros no lo hemos autorizado a predicar, así que no se acerquen a Él. Ellos no entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar a otros. Versículo 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos se mostraban piadosos, iban donde las personas necesitadas, oraban por ellas y después les pedían la coimisión. Le pedían su dinero. Por pretexto, decían: venimos a orar por usted, venimos a bendecirla, pero ponga aquí su ofrenda, ponga aquí su dinero, y ahí va a recibir su bendición, y ahí va a recibir la gracia de Dios. Cuando ponga su dinero, así, ahí recién va Dios a contestar su oración. Esa mentira que hasta el día de hoy se escucha, no la inventaron ahora, sino desde muchos siglos. Los fariseos ya la practicaban. Entraban en la casa de viudas y de huérfanos, personas tremendamente necesitadas, niños pequeños, espiritualmente hablando, y los estorbaban y les hacían ver que el evangelio era un negocio, que el evangelio era una ganancia. Entonces las personas se desanimaban, las personas decían: ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a acercar a Dios si al final me terminan sacando mi plata y termino peor? ¿No les suena conocido eso? ¿No ha escuchado eso en otro lugar? Mucha gente dice: no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a escuchar de la palabra, porque lo único que van a hacer es pedirme plata. Me van a pedir plata y yo no tengo plata. Mejor le doy mi plata a los pobres o le doy mi plata, no sé, a mi amiga que está en problemas. Pero sirven de estorbo para que las personas no lleguen a Cristo y escuchen que hay perdón de sus pecados, que el mayor problema que tenemos es con nuestra naturaleza pecaminosa, que Jesús vino a pagar en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener paz para con Dios, siendo justificados gratuitamente justificados por la gracia de nuestro Salvador. Y que en Jesús, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, tenemos entrada, libre acceso a la presencia de Dios y podemos habitar en la presencia de Dios con libertad, con gozo. No necesitamos pagar ninguna cuota, no necesitamos lograr ninguna membresía, solamente creer en Jesucristo, creer en sus sacrificios, todo lo que necesitamos. Nada más. ¿Cómo alguien puede tener un corazón tan malo de estorbar a una noticia tan hermosa como que todo aquel que cree será salvo, que como todo aquel que confía en Jesús entrará en el reino de los cielos? Estos hombres, como dije, como ya leímos en el versículo, ni entraban ni dejaban entrar. Se ponían en la puerta para estorbar a todos los que se acercaban a Jesús. Le robaban a la viuda y al huérfano. Versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire que Jesús no andaba con hipocresía, porque Él no era hipócrita. Y si Él estaba molesto con algo o con alguien, Él lo decía directamente. Y Él les decía: ustedes son hijos del infierno. No porque fuera una ofensa, no porque Jesús estuviera enojado, sino porque era la verdad. Ellos eran hijos del infierno. Ellos atraían a las personas no al cielo, sino al infierno. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerte y de toda inmundicia. Yo no quisiera que ni usted ni yo, ninguno de nosotros, pudiera llegar a ser como uno de estos fariseos. Que por fuera nos mostremos hermosos, que por fuera nos mostremos limpios, que por fuera nos mostremos bonitos, pero por dentro estemos llenos de maldad, llenos de malos deseos. Porque entonces llegaremos a ser estorbo para el evangelio. Y mejor nos sería colgarnos una piedra y tirarnos al mar antes de ser estorbo para el Señor de señores, para Jesucristo nuestro Salvador. Mire que Jesús vino del cielo, se despojó de su gloria para servirnos a nosotros. Él, siendo Dios, dice la Biblia, Él siendo Dios,
Se vistió como uno de nosotros para dar su vida, para que a través de su sacrificio usted y yo pudiéramos libremente entrar en la presencia de Dios, ser perdonados, ser reconciliados con Dios. ¿Qué puede ser más grave que ponerle estorbo a ese mensaje, a esta palabra de misericordia y de amor que debe llegar a todos, que es para los niños, que es para aquellos que con sinceridad, con humildad, con sencillez se acercan a Él? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son como niños, los humildes. Bienaventurados. Por eso hay de aquellos que son estorbo. Y con este antiejemplo, déjeme decirlo así, de los fariseos, nosotros debemos examinar nuestra propia vida. Y déjeme decirle que hay tres formas en las cuales, claras, en las cuales una persona se transforma en un estorbo para el Evangelio. Hay tres maneras en las cuales una persona se hace enemigo de Dios con su actuar. ¿Y sobre quién recaerá esta condenación? Que no lo digo yo, sino lo dice el Señor. La primera forma de hacerlo es predicando otro evangelio. Sí, predicando otro evangelio. Aún estando dentro de la iglesia, aún estando dentro del pueblo de Dios, predicar otro evangelio. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Pablo escribe una carta a este grupo de hermanos que se reunía en la región de Galacia porque estaba realmente en shock. Pablo estaba espantado. ¿Y sabe de qué estaba espantado? Él les había predicado, le había enseñado el evangelio claramente y habían llegado falsos maestros a decirles a los gálatas que además de creer en Jesús tenían que circuncidarse. O sea que no era suficiente que ellos creyeran en Jesús, también tenían que agregarle algo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que están haciéndolos tropezar. Hay algunos que están poniendo en ustedes tropiezo para que no lleguen a Cristo. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, si cualquiera predica un evangelio diferente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y si no lo sabe, la palabra anatema significa maldito. Si alguien viene y predica algo distinto a lo que hemos anunciado, ¿quiénes? Los apóstoles de Jesús. El mensaje de Jesucristo. Si alguien viene a ensuciar el mensaje de Jesús, ¿cuál mensaje? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si alguno viene a agregarle o a quitarle o viene a estorbar este evangelio glorioso del cielo, sea maldito, dice Pablo. Sea anatema. Y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Se da cuenta de la gravedad de la insistencia que Pablo está haciendo? Es la misma insistencia y la misma indignación que había en el corazón de nuestro Señor Jesús. Jesús repitió la idea 2 veces. Versículos 6 y 7 de Mateo son una repetición de la misma idea. La idea es esta. El que es de tropiezo está bajo condenación. Y si a alguien le cabe duda, lo vuelve a repetir Jesús. Está bajo condenación. Y Pablo lo dice también aquí 2 veces. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Vuelvo a repetirlo, cualquiera, sea un ángel, sea quien sea anatema, sea maldito. Su indignación es más clara en el versículo 12. Después él dice, Pablo, el apóstol, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mire qué fuerte las palabras. Pero es el mismo sentir de Jesús. Cuando Jesús dijo, ojalá se ataran una piedra y se tiraran por el mar. Pablo está diciendo, ojalá se mutilasen quienes os perturban. Porque no los están perturbando para algo temporal, sino para algo eterno.
No les estás poniendo estorbo para algo que puede cambiar, sino algo que va a ser trascendental. Porque quienes no conozcan bien el Evangelio no podrán entrar. No podrán entrar. Porque hay un solo camino, porque hay un solo medio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, así dice la Biblia. Y hay una sola forma de entrar en los cielos, por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Pero esa forma es para todos, pero ese camino está abierto para todo el que cree. Entonces poner estorbo a esto es terrible. Y ponen estorbo quienes predican un evangelio diferente. Si alguno aún cree que los mormones también son cristianos, debo decirle que está equivocado. Porque Pablo dice claramente que aún un ángel del cielo venga y nos enseñe un evangelio diferente. Así se llama el evangelio de los mormones. Se llama el otro evangelio de Jesucristo. El que le predicó el ángel Moroni a Joseph Smith. Y la Biblia lo dice con claridad. Sea maldito. Si alguno piensa que puedo ir al cielo de alguna otra forma que no sea Jesús, si hay algún camino alternativo, quiero decirle que hay solo dos opciones. O usted todavía es un niño espiritual que aún no comprende bien el Evangelio, o lo que es realmente malo, usted conoce el Evangelio desde hace mucho tiempo, pero sigue resistiendo a Cristo y oponiéndose a Él, quien dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La otra manera de ser de estorbo, aún estando en medio de la iglesia, es oponiéndose directamente a la Biblia. Sí. Es diciendo que la Biblia no es suficiente, que la Biblia es un libro más, que la Biblia es un libro como cualquier otro, desconociendo la verdad. Repito, tal vez esa persona es un niño que no conoce, pero hay quienes conociendo la palabra de Dios, la desprecian y piensan que necesitan algo más. Estos también se oponen y son de estorbo para la palabra de Dios. Hay un pasaje que no lo quiero leer completamente, solamente véalo usted en su casa, en el capítulo 13 de Hechos. Relata la Biblia que el apóstol Pablo estaba predicándole al procónsul y estaba predicando el evangelio, y el procónsul quería escuchar la palabra, quería oír. Era como un niño, quería recibir el mensaje. Pero al lado de él había un brujo, había un mago. Y ese mago estorbaba todo el tiempo y trataba de persuadir al procónsul para apartarlo, para que no escuchara a Pablo. Y dice la Biblia que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y dice la Biblia que ese hombre quedó ciego. El procónsul, al ver el poder de Dios en los opositores, se convirtió y creyó en el evangelio. Pero la Biblia nos advierte. Apocalipsis capítulo 22 dice que si alguno añadiere a estas cosas que están en este libro, en este maravilloso libro, si alguien le añade, dice el Señor, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice, si alguno le quitare a las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, la otra manera de ser estorbo es cuando yo pienso que la Biblia no es suficiente, que la Biblia es un libro como cualquiera. Cuando yo empiezo a enseñar a otros que además de la Biblia, tú tienes que tener otra experiencia, tener otro libro, tener otra cosa. Insisto, a lo mejor usted es un niño, aún no conoce la Biblia, no conoce su poder, su eficacia. Y le invito a conocerla para que se enamore de ella, como todos los que nos hemos enamorado de su poder y su autoridad. Pero aquellos que llevan tiempo y conocen la Biblia y saben y la desprecian, se vuelven enemigos no de la Biblia simplemente, no de un libro, sino del que inspiró la Biblia. La Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 13, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es el autor de esto? ¿Quién la inspiró? ¿Quién llevó a los hombres a escribir? Ella misma dice que es Dios, que fue el Espíritu de Dios quien guió a aquellos hombres que escribieron. Y por eso este libro es el libro de los libros. Así lo llamó incluso nuestra poeta Gabriela Mistral, dijo el libro con mayúscula, porque no hay ningún libro que se compare
a la palabra de Dios. Este es el libro de los libros, porque ella contiene la verdad y toda la verdad, y nada más que la verdad. Oponerse a la palabra de Dios es ser de tropiezo. Y hay condenación sobre quienes se oponen, sobre quienes le añadan y sobre quienes le quiten. Y por último, la última manera de ser estorbo al Evangelio, a Jesucristo, es induciendo directamente a otros, directa o indirectamente a otros a pecar, a apartarse de Cristo. Sí, aunque no lo crea, aunque parezca insólito, dentro de la iglesia pueden haber personas que induzcan a otros o inviten a otros a apartarse de Cristo. Y es terrible. Es peor que pincharle las ruedas a una ambulancia que va al rescate de un enfermo. Llevar a alguien que está caminando hacia Cristo, inducirle a pecar. La Biblia nos advierte sobre esto. Y la próxima semana vamos a ver unos pasajes en los cuales Jesús sigue siendo duro y sigue siendo firme y sigue siendo muy fuerte en sus palabras para que ninguno de nosotros sea de tropiezo. Porque el Señor pagará a cada uno según sus obras, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No debemos procurar nuestro propio bien, sino el bien de muchos, para que muchos sean salvos. Porque este es el deseo de nuestro Dios. ¿Para qué vino Cristo? Vino a salvarnos. Vino a salvarnos, vino a rescatarnos. No seamos nosotros estorbo entonces para la obra de Cristo. No seamos estorbo enseñando un evangelio diferente. Si nosotros creemos todavía que se puede llegar a Dios por un camino alternativo, usted se está oponiendo a la cruz de Cristo, porque Jesús dijo, es necesario que vaya a la cruz. Le dijo a Pedro, que era su enemigo, le dijo, tú eres, apártate de mí, Satanás. ¿Cuándo? ¿Se acuerda? Cuando Pedro quiso un camino alternativo. Cuando Jesús le dijo, es necesario ir a la cruz, morir, es necesario ser muerto por las autoridades. Y Pedro quiso mostrarle la salida o la alternativa. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando nosotros creemos que hay un camino alternativo para llegar a Dios, diferente a Jesús, estamos tomando la actitud del mismo apóstol Pedro. Y si Pedro fue capaz de equivocarse y en un momento ser tropiezo, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo nunca? Yo nunca. Y no prestar atención a las advertencias del Señor. El Señor no quiere nuestra condenación, quiere nuestra salvación. Y su palabra viene precisamente para que no haya el día de mañana sobre nosotros un ay. Ay de vosotros. Como estuvo ese ay sobre las ciudades de Corazín y Betsaida. Dos ciudades que vieron milagros extraordinarios. Bueno, siempre los milagros son extraordinarios. Pero vieron milagros como nadie. Y Jesús dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, a tiempo ya que se hubiesen arrepentido. Ya hace rato que se hubiesen arrepentido, hubiesen tomado silicio, hubiesen tirado tierra y se hubiesen tirado de guata al suelo pidiendo perdón por sus pecados y se hubiesen arrepentido. Mayor condenación hay sobre quienes, estando cerca de la palabra de Dios, cerca de Cristo, se vuelven opositores a la palabra de Cristo. ¿Cómo? Ya lo dije, predicando otro evangelio, resistiéndose a la Biblia, oponiéndose a la Biblia, o peor aún, induciendo a otros a pecar, haciendo que otros se vuelvan atrás. Mire, quiero terminar diciendo lo que ya dije en cierta manera, que existen dos posibilidades. Si nosotros hemos caído en alguna de estas cosas, o somos inexpertos aún, o a lo mejor usted es inexperto, aún es un niño,
aún necesita ser instruido en la verdad y no entiende bien el camino del Señor. Y por eso aún piensa que pueden haber otros caminos. Es porque no conoce bien la condición de nuestro corazón, como estamos aprendiendo los días martes. Aprovecho a hacer el aviso. Estamos estudiando del pecado. Y los que hemos venido el día martes nos hemos dado cuenta que estamos en un serio problema. Que el pecado no es un problema superficial, sino es un problema radical en nosotros y en toda la humanidad. Y el pecado es el gran problema que nos ha llevado al sufrimiento, al dolor y que va a llevar a la muerte a toda vida. Y que el único que puede lidiar con el pecado y el único que puede limpiar nuestra alma y nuestro corazón es Jesús. El único que puede hacernos limpios delante de Dios es Jesús. Porque solo Él vivió una vida santa, limpia, pura y sin pecado, para ponerla en lugar de la nuestra. No hay nadie como Él. Y solo Jesús se levantó de la muerte al tercer día y venció sobre ella para darnos su victoria y prometernos que así como Él resucitó, Él nos va a resucitar un día y vendrá por todos aquellos que han creído en su nombre y que han confiado en su verdad. Que ninguno de nosotros pueda ser estorbo. Que el Señor no permita que alguno de nosotros, con soberbia, con arrogancia, como lo fueron los fariseos, quienes endurecieron su corazón, no entraron al reino de los cielos ni dejaron entrar a otros, porque se oponían a Cristo, se oponían a la palabra, se oponían a que las personas pudieran llegar a Jesús. Que ninguno de nosotros enseñe que hay otro camino, que hay otra alternativa, desviando a las personas de la salvación. Que ninguno de nosotros se oponga a la maravillosa palabra de Dios, que es santa, viva y eficaz, y siempre suficiente para llevarnos a la salvación, porque toda ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos ayude. Y yo sé que estas advertencias a veces son difíciles de tragar, pero no, el Señor no busca nuestra condenación, sino nuestra salvación. Que nosotros podamos creer en Él y que también nos indignemos con aquello que a Él le indigna. A menudo nos indignamos por cosas triviales, por cosas tontas. A menudo me pasa que a veces me enojo más de la cuenta con mis niños. O me enojo con cosas que después digo, no era necesario enojarme tanto, molestarme tanto con eso. Tal vez bastaba con una palabra de dirección. No era necesario castigarlo, tal vez. Pero hay otras que sí deberían indignarme. Estas son una de las cosas que deberían indignarnos y que deberíamos prestar mucha atención. Yo quisiera que en su corazón usted pueda preguntarse, ¿estoy acaso creyendo un evangelio diferente al que Jesús predicó? ¿Estoy pensando que a lo mejor hay alternativas para llegar a Dios fuera de Cristo? Si lo es así, pídale al Señor. Primeramente, perdóname, Jesús, porque a quien estoy haciendo mentiroso es a ti. Porque fuiste tú quien dijo que nadie viene al Padre si no es por mí. Es Él quien dijo que si no comíamos su sangre y no bebíamos su sangre, entonces estaríamos fuera. Y preguntarnos también si es que estamos realmente creyendo en la palabra de Dios, creyendo en la Biblia, porque si la Biblia es nuestra guía, si la Biblia realmente es nuestra luz, es nuestra lámpara, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces no andaré buscando en el horóscopo,
Entonces no andaré buscando en los brujos. Entonces no andaré buscando en la nueva era o en otro pensamiento, en otra idea, en otra enseñanza, en experiencias sensoriales, en sueños, en visiones, sino que buscaré en su palabra y seré amigo de su palabra y predicaré su palabra. Y como le dije, también preguntándome si acaso mi conducta, si acaso mi forma de actuar, si acaso mis pecados están estorbando a otros y están llevándolos a apartarse del Señor. Tengamos cuidado con eso, porque también podemos ser estorbo cuando con nuestra conducta, con nuestros pecados que no hemos dejado, hacemos que otros se aparten de este lugar, vengan aquí y digan, pero ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Si tal o cual es peor que un mundano, es peor que alguien que no va a la iglesia. ¿Para qué me voy a acercar a Cristo? Si ser cristiano es lo mismo que no serlo por la vida de tal o cual. El Señor nos libre de ser tropiezo. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, sino procurando la salvación de los demás, haciendo todo para la gloria de Dios. El Señor nos ayude. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra, que es siempre oportuna, que es siempre eficaz. Y yo te pido, Señor, que tú seas corrigiendo nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a corregir aquello que necesita ser corregido. Yo te pido por los pequeños, por los niños, por aquellos que son nuevos en tu evangelio, que aún no entienden muchas cosas, Señor. Yo te pido que ellos puedan comprender tu palabra, que ellos puedan ser iluminados por tu evangelio y que encuentren en este lugar un lugar que con libertad pueden avanzar y pueden conocerte, Señor. Que no haya en este lugar ningún tropiezo para que ellos lleguen a ti. Y perdónanos, Señor, si en alguna manera nosotros hemos sido de tropiezo. Señor, yo sé que aún hay perdón para todo pecador que se arrepiente, Dios. Sé, Señor, porque aun cuando fariseos, algunos de ellos fueron de tropiezo en su momento para el evangelio, cuando se arrepintieron, tú fuiste misericordioso en gran manera en perdonarles, Señor. Podemos tener esperanza en la vida de un Nicodemo, en la vida de un Pablo, quienes siendo fariseos y opositores de ti, Señor, se convirtieron y cambiaron su caminar y su vida, y tú les perdonaste y tú les trajiste salvación y fueron de gran bendición para tu iglesia. Señor, si alguno de nosotros en alguna manera hemos sido de tropiezo, yo te pido que nos perdones, que nos des de tu gracia y que nos hagas instrumentos para tu gloria, útiles para tu reino, para la salvación de muchos. Oro por los pequeños también, por los niños espirituales, por aquellos que están recién llegando a conocer la verdad, por aquellos que llevan poco tiempo en este lugar y por aquellos que vendrán, Señor. Yo te ruego que ninguno de ellos sea estorbado, que ninguno de ellos, Señor, sea impedido a venir a ti, que ninguno de ellos, Señor, sea desviado del camino que tú estás poniendo delante de sus ojos, Señor, sino que puedan venir prontamente para salvación de sus almas. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie un momento. Vamos a cantar una canción. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre a Cristo, que Él nos enseñe a mirar a Cristo. Y haga esta canción una oración, que sea un clamor. Si usted aún no ha podido conocer a Cristo en su corazón, en su vida, si usted quiere conocerlo, si usted quiere entender quién es Cristo, del que me predican, del que me hablan, este Salvador que trae paz y gozo eterno a nuestro corazón, pídaselo. Hágalo una oración, esta canción, y dígale al Señor, muestra a Cristo, muéstrame tu salvación, oh Dios. El Señor sea rompiendo todo duro suelo en nosotros y su semilla entre en nosotros y su fruto haga crecer en nuestra vida.
palabra siembra en mí. Dígale al Señor. Tu palabra siembra en mí. Sí, Señor. Su fruto haz crecer. En este lugar, oh Dios. Haz que pueda escuchar. Guíame, oh Dios. Guíame en tu verdad. Muestra a Cristo. Sí, Señor. Muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria. Oh A Señor. través de tu A través de tu palabra, revélanos. hasta que todos Así es. confiesen. Cristo es Señor. Señor. Su palabra es verdad. Su palabra es luz. Viva luz es Jesús, tu levante su verdad. canción, levante su En voz. mi Levante su oración a oscuridad me Me guarda Gracias, en Señor. la Gracias, Señor. tentación, sabiduría me Aleluya. da. Esto es manjar a los hambrientos. Manjar Su palabra es nuestra a los libertad. Sí, Señor. hambrientos y a libertad, esclavos de nuestro gozo. libertad. Sí, Señor. Riqueza al alma pobre. Aleluya. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor. Muéstranos a Muestra Cristo, a Señor. Oh Dios eterno. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad y hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Así es. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más encontraremos salvación? ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Si Él es su Señor, Tienes dígaselo a Él, cánteselo. palabras de vida ¿Dónde más iré? eterna. ¿Quién más puede salvar? ¿Dónde más ¿Quién más puede iré, perdonar? Dios? ¿Dónde Solo más Jesús. iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más? ¿Dónde ¿Dónde más más, iré, Señor? Dios? ¿Dónde más? ¿Dónde ¿Dónde más más? Sino en tu iré? presencia, Señor. Tienes Sino en tu amor, sino en tu palabras sacrificio. de ¿Dónde más, vida Jesús? eterna. ¿Dónde más, Señor? ¿Dónde más Solo tú eres iré, Dios, solo tú eres ¿Dónde Señor. más Solo tú puedes iré? perdonarme, solo tú puedes Tienes limpiarme. Solo tú palabras puedes de salvarme, Señor. vida eterna. Jesús. Muéstranos a Cristo. Muestra a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor. Oh Dios eterno. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Muestra a Cristo en este lugar, Señor. Muestra a Cristo a cada vida, a cada corazón. Muestra a Cristo, Señor.